Iglesia, muy buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Y también a nuestros hermanos, amigos, invitados que también se están conectando a través de los medios. Muy buenos días. Buenos días. Creo que no sé si hay más invitados hoy. Hoy nos acompaña también un invitado. A los que nos están acompañando por primera vez, les damos la bienvenida. No solamente acá presencial, sino a través de internet también les damos la bienvenida. Bueno, seguimos, ¿cierto? Seguimos. Tomen su Biblia, su cuaderno de apuntes y un corazón, ¿qué? Un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. Así que nuestro invitado de hoy, bien lejos, venga mi hermano, entonces vamos a presentar el invitado de hoy. Bien del Oriente Próximo. ¿Sí? Invitado predicador del Oriente Próximo, muy próximo al Oriente, no tan próximo. Y los invito a que nos coloquemos en pie, mis amados hermanos, vamos a orar, darle gracias a Dios por ese tiempo. Buen Dios, Padre Celestial, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor, dándote toda gloria y todo honor que te corresponde a ti. Señor, hoy, sedientos, hambrientos de tu palabra, deseando, Señor, como esa agua de vida para cada uno de nosotros, para nuestros corazones. Háblanos, Señor. Guíanos. Señor, anhelamos a ese buen pastor que eres tú. Y hoy, Señor, la palabra que tú has preparado, Señor, a través de este siervo, sea, Señor, tú lo dices, cumpliendo, Señor, su propósito en cada uno, Señor. Gracias, Señor, nuestro corazón se dispone a escucharte, a ser confrontados, exhortados, bendito Señor. Gracias por la vida de tu siervo que ha preparado, Señor, este mensaje en el día de hoy. Y, Señor, tu iglesia, Señor, dispuesta, corazón, mente, Señor, sentidos atentos a ti. Padre, que, Señor, impidas y no permitas un estorbo, Señor. Nuestros pensamientos concentrados, Señor. Padre, y todos los que hacemos de palabra, de obra, de pensamiento, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Buenos días. Dios les bendiga. A los que están presentes y a los que están conectados. Como siempre decimos, siempre creemos. ¿Qué tengo aquí, hermano? Es que me dice que le doy, entonces. Como dice siempre que se abre la palabra, dice que es para exhortar, consolar o edificar. Y bueno, primeramente el Señor ha hecho la obra en mi vida y dándole gracias al Señor por su amor. Tema recurrente que se ha tocado en esta mañana, amor. Él nos amó y por eso hoy estamos acá. Y esta mañana camino acá, recordaba mucho, era confrontado con la cuestión de que voy a morir. Como todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Vamos a morir. No sé si será hoy, pero podría ser hoy. La seguridad maravillosa es que en ese amor el Señor me ha dado su salvación, me ha perdonado mis pecados, he sido reconciliado con Él. Entonces nos demanda también que nos amemos los unos a los otros. Y creo que ese tema se va a tocar de una u otra manera en el transcurso de esta disertación. Ojalá el Señor obre nuestros corazones. Y vamos a orar. Porque solo tú, Señor, eres digno de adoración, de alabanza y de exaltación, Señor. Privilegio, bendito Padre. Yo también la responsabilidad que causa temor y temblor delante de ti, Señor. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Obra, Señor,
en el corazón del oyente y en el expositor, Señor, como lo has venido haciendo, Señor. Que sea tu palabra la que hable, Señor. Que tu Santo Espíritu tome el control absoluto y total de nuestro ser espiritual y cuerpo. Que quites todo impedimento, Señor. Todo elemento extractor, y que tu palabra sea privilegiada en este momento. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. En un acto de amor, mi hermano, dígale a su hermano, la hermana, el que está a la izquierda, a la derecha, por favor, si me ama, no me hable durante la predicación. Pídaselo. No me hable durante la predicación, ni el de atrás ni el de adelante. ¿Listo? Es un acto de amor, un acto de reverencia. Ahora quiero que hagamos un ejercicio, mi hermano, cada uno, hermano, gracias. Vamos a tratar de que cada uno de ustedes experimente lo que pudo experimentar 3 personas. Entonces se va a colocar en el sitio de un arquitecto o un ingeniero, un paracaidista y un cocinero. ¿Listo? Si quiere cierre un momentico sus ojos para que no se distraiga y distraiga al hermano que está al lado. Imagínese usted como paracaidista, ¿qué podría experimentar cuando casi que jala la cuerda a tierra? Ahora como arquitecto, imagínese qué puede sentir usted como arquitecto cuando el puente que usted hizo casi que cruza ese río, el río Magdalena podría ser casi. Pero también como cocinero, ¿qué podría experimentar cuando casi cocina la torta en el tiempo necesario? Guarde sus comentarios y más adelante los vamos a mirar. Ese casi, ¿qué sucede? Decía que era confrontado por la cuestión de la muerte, porque es que quiero que vaya. Vamos a ir a las tumbas. Deuteronomio capítulo 31, quinto libro, capítulo 31, rápidamente. Y nos va a hablar de ¿qué? De una muerte de Moisés, ¿cierto? Y antes de morir Moisés, como lo registra ahí, versículos 1 al 3, lo leo rápidamente. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Mire que con la muerte de Moisés, Dios tiene un sustituto, un reemplazo. Gracias por los comentarios. Recuerde, no distraiga al hermano. Entonces, se murió, pero él tiene alguien que lo va a suceder. Y entonces le encamina a Josué. Ahora vayamos a Josué. Josué capítulo 24. Nos va a hablar de la muerte, 29 y 30. Dice Josué 24, 29 y 30. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun y siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está al monte de Efraín, del monte de Gaz. Entonces muere Josué y el Señor no tiene un reemplazo. Y entonces queda la pregunta, ¿por qué? Porque simple y llanamente Dios quería gobernar a su pueblo. Él quería ser su rey, por decirlo de una u otra manera. Él quería dirigir a su pueblo, porque ya se estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham, que iban a tener tierra, iban a haber personas y había una ley. O sea, ya era una nación constituida. Entonces él quería gobernarlos. Él quería ser su rey. No quería que fuera un ser humano. Por eso cuando muere Josué, el Señor no tiene un reemplazo. Entonces también me hacía pensar, cuando yo muera, pues bueno, nosotros pasamos, pero el Señor tendrá sus planes con cada uno de nosotros. La obra va a seguir, estemos o no estemos. Somos indispensables, somos importantes, no lo sabemos, la cuestión es que estamos de paso.
Dios quería establecer una teocracia en su pueblo. A ese pueblo que Él sacó y lo colocó allá. Teocracia, ¿qué es? Donde Dios gobierna. Y quizás nosotros como creyentes también deberíamos aceptar eso. Esa teocracia que debería estar rigiendo nuestra vida. Que el que orienta, ordena y gobierna nuestras vidas es Dios a través de su palabra. El propósito que tenía el Señor con su pueblo era gobernarlo, no un ser humano. Pero bueno, en esa teocracia, ese era el gobierno que trae muchas mejores o muchas mayores bendiciones y unas mejores perspectivas de vida. Y ningún gobierno, ni ningún estadista, ni ningún ser humano va a poder. Solamente tenemos también esa esperanza, que más adelante el Señor Jesucristo va a instituir su gobierno aquí en la tierra. Y eso lo vamos a ver allá en Apocalipsis. Ese es el gobierno por el cual nosotros deberíamos estar orando. Una teocracia, donde todo sea gobernado por Dios a través del Señor Jesucristo. Pero nosotros como creyentes ya tenemos que meternos también en la situación de que Dios debe gobernar mi vida. Debe gobernar su vida. Claro, aquel que ya ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido el Evangelio, que ha sido confrontado con su pecado y que necesita ser perdonado para poder disfrutar de esa esperanza maravillosa. Si usted, alguno de los que están presentes, de pronto ha venido por mucho tiempo, o alguno que está conectado, no tiene una relación personal con el Señor para disfrutar de ese gobierno que el Señor un día va a establecer a través del Señor Jesucristo, es tiempo, es hora de que no aplace esa relación con el Señor. Que reconozca que es pecador, que reconozca que lo único que se merece es la muerte y el infierno, pero que también tiene Dios provisión para ese pecado, la obra del Señor Jesucristo. Cantábamos hace poco, no sabemos cuánto costó ese dolor que el Señor sintió por su pecado, por mi pecado. En esa nación ya constituida, con un gobernante como iba a ser Dios, la ley era la que iba a direccionar sus vidas. Y los sacerdotes, los levitas, eran los que le iban a enseñar. Ese era el plan de Dios. Dios no fracasa en sus planes. El que falla en los planes del Señor son los hombres. Cuando llegamos a Josué, y ustedes siguen en el siguiente versículo 31 de Josué 24, una vez que muere Josué, ¿qué pasó? Y sirvió Israel, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Quiere decirnos que mientras estuvo Josué, el pueblo de Dios fue obediente. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las cosas y todas las obras que Jehová había hecho por él. O sea, mientras estuvo el supervisor ahí, se portaron bien. Pero no entendían, no comprendían, no aceptaban que encima de él estaba Dios. Pero mientras estuvo la persona ahí, ellos obedecieron. Pero ¿qué pasó después? Y eso es lo que queremos ver esta mañana. Israel, muy obediente en ese tiempo, al obedecer los mandamientos que el Señor les había dado. Pero cuando iban a entrar a la tierra prometida, habían 3 elementos importantes que ellos tenían que cumplir. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5 nos los va a recordar. Primero, y era lo que tenían que hacer, destruir todos los habitantes de Canaán. Y más adelante vamos a mirar por qué es que el Señor desea que Israel destruya, desarraigue, elimine absolutamente todo lo de los cananeos. Primer requisito. Segundo, evitar los matrimonios con vecinos paganos. Primero, destruyan a todo. Y segundo, no se vayan a aliar, no vayan a hacer alianzas con sus vecinos paganos. Tercero, eviten los dioses falsos. Porque sabía, el Señor lo sabe, el pueblo también, quienes están viviendo allá. ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cuál es la idolatría que ellos tienen? Y el Señor se las está, como dicen los chinos, se las está cantando. No hay el espacio de eso. Primero, quiten todo, limpien,
Segundo, nada de alianzas con paganos, y menos dioses. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel cuando llegó? ¿Obedecieron? No obedecieron. No lo hicieron. Hicieron una obediencia a medias. A medias. La tarea, y creo que si alguno de ustedes quiere tener un título para esto, yo tengo dos. La tarea hecha a medias es como una tarea que nunca se realizó. Si es lo que le pasó al paracaidista, él hizo mucho esfuerzo, se entrenó demasiado, pero en el momento importante no jaló su cuerda. El ingeniero, el constructor, hizo todo y casi pasa el puente, casi, no sirvió. Y el cocinero se esforzó mucho y casi que la torta le queda. Una obediencia a medias. Una obediencia incompleta realmente es una desobediencia enmascarada. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No obedeció, obedeció parcialmente. Comencemos, qué pena. El hermano Víctor estaba tocando esta mañana el tema del amor. ¿Cómo nos manda amar Dios a nuestros semejantes? ¿Completa o condicionalmente? ¿Cómo nos manda amar a los hermanos? ¿Verdaderamente nos estamos amando como el Señor demanda? O a ese no, ese tampoco, no, es que ya está muy bien. El aquel tampoco. Ojo que eso también nos pasa a nosotros. Obedecemos a medias. Y esa desobediencia, esa obediencia a medias, imparcial, es una desobediencia enmascarada. Venimos a culto, ¿cierto? ¿Sí? Parece que no vino nadie. Sí vinimos. Parece que vinimos. Pero ¿cuál es la actitud con la que traemos? ¿A qué venimos? El Señor dice y demanda, y es un mandamiento, no dejándose de congregar como muchos tienen costumbre. Pero antes nos ha dicho que es para alimentarnos, para fortalecernos en el amor y en las buenas obras. Podemos venir, pero podemos estar obedeciendo muy parcialmente. Y estamos obedeciendo de una manera que el Señor no demanda. Al pueblo de Israel le dijo eso. Destruyan todo. Ojo con los matrimonios y ojo a sus dioses. Porque si no lo hacen, van a tener consecuencias. Y las tuvieron. ¿Cuál es el área de nuestras vidas, mis hermanos, con la cual necesitamos desarrollar hasta el final de nuestras vidas? ¿Cuál es el área que nos está preocupando? Confrontados con la palabra, que verdaderamente no le estamos obedeciendo al Señor. ¿Verdaderamente la palabra de Dios es prioritaria en nuestras vidas? ¿Queremos conocer el consejo de Él? ¿O solamente queremos conocer lo que yo quiero? Y entonces voy a leer los Salmos y Proverbios. Y es chévere, Salmos y Proverbios, y no es pecado. Pero el consejo es todo. La Biblia es completa. La lectura, el estudio, la meditación es en toda la Biblia. Los tiempos de oración. ¿Cuál es el tiempo que le estamos entregando al Señor? No permitamos que esa obediencia incompleta, como le pasó al pueblo de Israel, esa obediencia incompleta no les permitió gozar de las bendiciones que tenían delante. Y quizás a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. No podemos disfrutar de todas esas bendiciones espirituales con las que fuimos bendecidos desde antes de la eternidad, como lo dice Efesios. Porque estamos obedeciendo imparcialmente o desobedecemos unas partes. Las que yo quiero, las hago, y las que no, Señor, qué pena. El pueblo de Israel tenía esa dificultad. Lo tenían todo, Dios quería gobernar sus vidas y ellos eligieron otra cosa, hacer su voluntad, la de ellos, no la de Dios. Ojo, Salmo 1:1, una bendición importante para aquellos que no se sientan, aquellos que no permanecen y aquellos que no caminan por los caminos que van torcidos. Esa es una bendición importante y es una promesa de bendición
para el caminar del creyente. ¿Con quién nos estamos sentando? ¿A dónde estamos yendo? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Cuál es nuestra prioridad? Cuando uno encuentra el Salmo 106, se lo voy a leer, vemos la radiografía que verdaderamente estaba pasando el pueblo de Israel o que pasó en ese momento, en ese tiempo. Dice, no destruyeron, Salmo 106, 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Primer error. Segundo, antes, dice el versículo 35, se mezclaron. Les había dicho, quiten todo y no se casen. Pero hicieron todo lo contrario, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron de sus obras y le sirvieron a sus ídolos. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Una vez que Josué murió, los ancianos que seguían y comenzaron a hacer lo que ellos querían. Y ahí es cuando aparece el libro de Jueces, que es el libro que el Señor nos ha permitido o nos va a permitir comenzar a estudiar desde hoy hasta cuando el Señor regrese. Bueno, no, hasta el tiempo que nos dijeron tan largo. Lo vamos a estudiar el libro de Jueces. Si alguien se estaba preguntando cuál era el libro de Jueces, mi hermano Daniel Heredia. Si nosotros estuvimos atentos en las predicaciones de Josué, hubo unas dos o tres advertencias que después íbamos a estudiar Jueces, pero que después Josué, y entonces sigue Jueces. En ese momento, cuando el pueblo de Israel, y tienen ya como un patrón, ellos están bien, desobedecen, entran en pecado, caen, viene un enemigo extranjero, los subyuga, ellos se sienten presionados, se sienten tristes, acongojados, perdidos, mejor dicho, miserables, claman al Dios. Dios les responde y envía un juez. Pero ese juez no es como los jueces que nosotros conocemos, los jueces que administran justicia. No, son unos valientes guerreros que vienen a salvar al pueblo. Es cuando aparecen los jueces. Administradores de justicia no son, simplemente son libertadores ocasionales que el Señor levanta para su pueblo, para defendernos de sus enemigos, que son consecuencia de su obediencia parcial y de su pecado. Ojo que ese es un proceso, ¿no, mis hermanos? Nosotros comenzamos a obedecer parcialmente o a desobedecer ciertas cosas, nuestra vida espiritual va perdiendo, y nos vamos acercando al abismo. Y eso le pasa al pueblo de Israel. Y es tan inconsistente que les pasó una vez, 2 veces, 3 veces y no aprendieron. Que no nos pase lo mismo a nosotros. No estamos exentos de caer, mis hermanos. No estamos exentos de pecar. Pero que eso no se vuelva un hábito. Que verdaderamente cuando la obra del Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos lleve al arrepentimiento, al perdón por el pecado, al reconocer, nos podamos levantar y sigamos. Y no que a los 3 días volvamos al mismo círculo. El pueblo de Israel le pasó eso. 1, 2, vamos a encontrar 7 apostasías en el libro de Jueces. 7 veces hacen lo mismo. Y el Señor en su misericordia, en su amor, les manda un redentor, un libertador, un juez que los salve. Cuando llegamos a Jueces capítulo 2, versículo 16, ahí está el tema central. Y el Señor levantó jueces que los librasen de la mano de los que lo despojaban. Es que era crítico, ¿no? Imagínense usted una finca aquí en Colombia, o en cualquier parte del mundo, donde usted trabaja todo su mes, todo su tiempo, y cuando llega el momento de recoger, vienen los enemigos, lo sacan de su finca, lo quitan.
Pensé que era carraspera mía. Sí, ya quedé bien. ¿Qué es obediencia? Tenemos que tener claro que son dos elementos importantes. Obedecemos a la manera que el Señor dice y en el tiempo que Él dice. Y eso es lo que nos cuesta. Lo hacemos generalmente a nuestra manera y cuando nos queda tiempo. La obediencia total que demanda el Señor es la manera como Él lo dice, hágalo como yo lo digo, no como usted quiere. Y en el tiempo que yo digo, no cuando usted quiera. Y eso creo que nos debe confrontar. Verdaderamente estamos obedeciendo. Claro, primero si conocemos lo que el Señor demanda. Porque si no conocemos lo que el Señor nos demanda, pues, ¿qué vamos a obedecer? Dijo el Señor a sus discípulos, y creo que más de 12 veces se lo dice en el Evangelio de Juan, en su conversación que tiene del capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardarlos es cumplirlos. No dijo algunos o de la forma que ustedes quieran. Significa hacer lo que Dios dice en el momento que se haga y de la manera que Él dice que se haga. Guardemos eso. ¿Estoy obedeciendo como el Señor dice y en el tiempo que lo dice? Y es un periodo del pueblo de Israel, y quizás es un periodo también que está viendo la iglesia, de un deterioro y de un languecimiento espiritual. Por eso esa parte cíclica. ¿Estaban bien? ¿Desobedecen? ¿Caen en pecado? ¿Viene la disciplina por parte de un opresor extranjero? Claman, gimen, lloran, patalean. El Señor les responde, les manda un libertador, tienen paz y vuelven a lo mismo. Eso no debe pasar en nuestras vidas. Lo que dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 18-19. Que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Que no se vuelva una práctica, como les pasó a ellos. Les gustaba estar mejor bajo la opresión, pero cuando estaban en la opresión chillaban, y cuando eran liberados se les olvidaba. Pero su misericordia y su gracia la tiene con su pueblo, así como la tiene con nosotros, así como la tuvo con nosotros, así como la va a seguir teniendo con nosotros. Pero hay unas consecuencias que se tienen que pagar. Aquí no es que nosotros podemos pecar y no pasa nada, no. La salvación no está en juego. Lo que está en juego es la relación con el Señor. Y lo que está en juego son las consecuencias que Él pueda permitir con nuestras malas decisiones. El pueblo de Israel era consciente de eso. Mas, sin embargo, les respondió. Ya para entrar casi en el tema, todavía nos falta. En varias oportunidades, cuando ustedes van a leer el libro, se la tarea ahora en adelante, estar leyendo Jueces, adelantándonos. Dice, en varias oportunidades decía que no había rey en Israel. Eso parece dar a entender que verdaderamente fue en tiempo que sí había rey, pero ya no había. O sea, esto quiere decir que fue más o menos por el tiempo del primer rey de Israel, que fue Saúl. Porque más adelante también nos va a decir que los jebuseos estaban allí metidos dentro de ese pueblo, pero después aparece David y conquista ese territorio. Parece también que nos da indicación que el libro fue escrito por Samuel, porque es para esa época que el autor está narrando ese tiempo de apostasía, ese tiempo de relajación espiritual, ese tiempo de sube y baja, de estoy bien, estoy mal, juego a las escondidas, como que Dios no sabe. Oh, el Señor lo sabe todo. Pero el autor está recalcando eso.
en el tiempo que no había rey. Entonces fue en el tiempo de Samuel y de Saúl. Porque ya después se va a comenzar a exponer lo que realmente pasa cuando David llega como rey. Un bosquejo rápido de lo que es el libro, de lo que vamos a estar abordando en el próximo tiempo. Del capítulo 1 y 2 lo he titulado algo como que Israel falló en su conquista de la tierra. Capítulos 1 y 2, Israel falló en la conquista de la tierra. Y ya hemos visto atisbos de por qué no la conquistó como era. Los capítulos 3 al 17 vamos a ver la historia de todos y cada uno de los jueces. Unos muy conocidos, otros poco conocidos. Unos con unos tiempos de literatura largos, otros con algunos pocos versículos. Pero ahí está condensada toda la historia de los jueces que estuvieron en ese tiempo. Son más o menos unos 350, dicen los que saben, los que estuvieron por ese tiempo, 350, 380 que pasó ese tiempo de jueces. De pronto va a haber algunos jueces que van a estar trabajando casi que contemporáneamente durante el pueblo de Israel. Por eso hay algunas diferencias de tiempo. Allí vamos a encontrar, como les decía hace un momento, 7 apostasías. ¿Qué es una apostasía? La apostasía es una rebelión deliberada y consciente del conocimiento que tengo de Dios. Aquel que conoce, que sabe y que se revela, eso es una apostasía. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Se olvidaban quiénes eran, quién los dirigía, quién era su gobernador. Y hacían lo que se les daba, lo que cada uno quería. Ustedes son más estrictos en el español. Quizás nosotros también hacemos hoy lo mismo. Y ahí sí podemos decir, hacemos lo que nos da la gana, no lo que el Señor dice. A la manera como nosotros lo queremos hacer, Señor. En el tiempo que yo pueda, con los recursos que yo tenga. A la persona que verdaderamente vea que tiene cierta empatía conmigo, o simpatía, no sé. Esa apostasía era una cuestión consciente, deliberada, aún conociendo quién era Dios, que era su libertador, que los había sacado de la esclavitud, que los había traído a la tierra prometida, que había cumplido las promesas que le había hecho a sus patriarcas, a sus padres. Pero una vez que están ahí, se olvidan. O sea, es deliberado, no fue accidental. Como muchas veces nos pasa a nosotros, el 99.9% creo que pecamos deliberadamente. El 0.0001 es accidentalmente. Por decir algo, dormirnos. Es algo que es inconsciente, ¿cierto? Algunos se despiertan. Pero démonos cuenta que no eran los únicos pecados que tenía el pueblo de Israel, a esos que estaban abocados. Si uno se pone a mirar la historia, ellos llegaron a idolatrar a Baal. ¿Y ese fue el mayor pecado? No, el mayor pecado fueron las consecuencias que los llevaron a una inmoralidad espiritual, a un adulterio espiritual. A pasar sus hijos, lo sigue uno leyendo acá, en el 37:106, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea, fue perverso lo que pasó con ellos. No odiaron, ni le tuvieron temor a hacer ese tipo de cosas que el Señor les había dicho. Nosotros deberíamos odiar el pecado. Eso no es pecado, ¿cierto? Odiar el pecado no es pecado, pero deberíamos odiarlo. Pero por momentos lo consentimos. Y el pueblo de Israel hacía lo mismo. No odiaron lo que el Señor les dijo que no hicieran. O sea, no odiaron esos Baales, no odiaron a esas mujeres, no odiaron a todos aquellos que estaban en la tierra, sino que más bien traficaron con ellos. Los hicieron siervos. Y ahí también vemos la codicia que también está en el ser humano. Ellos dijeron, si los dejamos acá, podemos sacar réditos. Y efectivamente nos vamos a dar cuenta que más adelante decían que después de un tiempo los hicieron tributarios. Entonces era una cantidad de cosas que están sucediendo en ese momento por desobedecer. Finalmente, los capítulos 18 al 21 van las consecuencias. Depravación total del pueblo. Cada uno hacía lo que quería. Es una anarquía. ¿Y el mundo cómo va, mis hermanos? ¿Ustedes entienden, comprenden, aceptan que vamos
¿Para qué se instalará una anarquía? Ese es el fin. Donde va a haber ningún gobernante, cada uno hace lo que quiere. Esa es la depravación a la que llegó el pueblo de Israel. Y tenemos que cuidarnos de nuestro caminar. Por eso el Salmo 1 nos recuerda por dónde camina, dónde se sienta, por dónde anda. Muy cuidadosos de lo que hacemos. Por eso es importante las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos deben estar de acuerdo a los planes del Señor. Y los planes del Señor, los mandatos del Señor, las demandas del Señor están en la Biblia. Por eso cuando Él quería establecer esa teocracia, ahí estaban los levitas que eran los que iban a enseñar la ley para que ellos hicieran conforme a eso. Y ya cuando entramos al Salmo, a Jueces capítulo 1, quiero que por favor ahora sí me acompañen. Jueces capítulo 1. Si les parece, por favor, vamos a colocar en pie y vamos a leer los primeros 7 versículos nada más, para no... Íbamos a leer todo el capítulo, pero no. ¿Listos? Con la reverencia que se merece la palabra del Señor, la vamos a leer a la voz de 1, a la voz de 2 y a 3. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres, y hallaron a los de Bezec en Bezec, y pelearon y derrotaron, mas Adonized Bezec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonai Bezec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea ella la que nos hable. Gracias. Sigan, mis hermanos, se sientan. Cosas importantes para mirar acá. Comienzan diciendo que ¿quién de nosotros subirá primero a pelear? Le consultaron a Jehová. Claro, en ese momento tenían que echarle mano al Urim y al Tumim, que era la forma como se mostraba los deseos del Señor. Hoy nosotros no necesitamos de echar el Urim ni el Tumim. Tenemos la Biblia. Pregunta, cuando vamos a tomar decisiones, ¿le consultamos al Señor y esperamos la respuesta? Bueno, eso es parte de la obediencia. Entonces les dicen, ellos querían cumplir con ese propósito de conquistar la tierra prometida, pero tenían cierto temor y no sabían cómo hacerlo. Ya se había ido Josué, se habían ido los siguientes patriarcas y ahora estaban ellos solos. Pero no querían entender que Dios quería gobernar sus vidas, entonces consultaron. Y el Señor le dice, vaya a Judá. ¿Y Judá a quién recurre? A Simeón. Lo que pasa es que Simeón está metido dentro del mismo territorio de Judá. Judá es mucho más vigoroso, Simeón es débil, Simeón ha tenido dificultades, ya lo miramos en Josué. ¿Por qué Simeón no tuvo territorio? Por ese problema que tuvo cuando violaron aquella... Sí, señora, ustedes saben demasiado, gracias por recordarnos la vida, ¿sí? Entonces, por eso, y es que Simeón está ahí metido dentro del pueblo, dentro del territorio de Judá. Y cuando el Señor le dice a Judá, entonces, Él va a aliar al fuerte y al débil. Y eso nos pasa aquí en la iglesia, mis hermanos. Por eso el amor, ¿no? Por eso tantas cosas que debemos para poder fortalecer los unos a los otros. Los que estamos débiles debemos ser fortalecidos por los que están fuertes. Y los que están fuertes poder ayudar a aquellos. En su gracia el Señor le dice a Judá, vaya, pero Judá le dice, vamos mi hermano, aunemos fuerzas. El enemigo de ellos, ¿quién era? Canaán. ¿Cuál es nuestro enemigo? La carne
el mundo y Satanás. Y si no tenemos tiempos como los que tuvimos de pronto en esta mañana, de podernos acercar y saber que tenemos una lucha y que nos podemos ayudar los unos a los otros para mostrar ese amor, pues vamos a fracasar. Pero ahí está un ejemplo. Y van y conquistan de la mano del Señor, porque el Señor les dijo. Entonces han tomado esa decisión porque quieren hacer como el Señor dice. En un comienzo parece que van bien. Parecen que van bien. Dos son más capaces que uno, ¿cierto? Por eso Judá acude al otro. Por un lado y por el otro. Si me atacan a mí, entonces usted me ayuda. Y si no, pues yo lo ayudo a usted. Pero el Señor les dio la victoria, porque estaban y habían consultado con Él. Pero pasa algo trágico, ¿no? Dice que hubo un rey allá, del cual nombre no lo puedo pronunciar bien, ustedes lo saben, y lo quitaron lo que él había hecho con otro. Dice que le quitaron, le cortaron, le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y él dice, así como yo hice, así me hicieron. Y esa era la ley del ¿qué? La ley del talión. Pero el Señor Jesús viene a desbaratar eso y va a decir que pongamos la otra mejilla. Que nosotros no podemos hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel en ese momento. Porque ya hemos sido justificados, santificados, reconciliados con Dios. Y nuestro proceder debe ser diferente. No paguen mal por mal, no. Amen a sus enemigos. Hay un principio importante, pero el pueblo de Israel lo hizo. Y cuando dice 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de la mesa. Y ahí inmediatamente nos acordamos de quién. De Rico y Lázaro, ¿no? Uno que no tenía nombre y Lázaro. Ahí estaba el rico. Así estaba este rey. Y ahí recibió su retribución. Pero nosotros no podemos actuar de esa forma. Nos debemos dar en amor. Aún a aquellos que nos hacen mal. Y a los que nos caen mal. Dios quería sacar, eliminar totalmente a los cananeos. Y no es porque fueran unos ejércitos bobitos, hay una ciudad. No, porque es que tienen un problema bien grave. La idolatría que ellos tienen, sus dioses, sus formas de vivir, van a contaminar su pueblo. Por eso es que les está diciendo, destrúyanlos. Por eso hay muchos mandamientos para nosotros que nos dice, no hagan eso. Jóvenes, ¿con quién se van a casar? Dice, no se unan en yugo desigual. Nuestro servicio. ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? El Señor va a bendecir a Judá porque realmente Él se encargó, quiso servirle al Señor como Él dijo. Y por eso Dios lo privilegia y le da la victoria. Él no le da la victoria hasta que no vea cuál es el propósito, la razón de su servicio. Podemos estar sirviendo, mis hermanos, pero ¿y el corazón? Por eso esas obediencias parciales son desobediencias enmascaradas. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué nos lleva? ¿Qué es lo que motiva nuestro corazón para hacer lo que hacemos para el Señor? Judá, en ese momento, quería privilegiar lo que el Señor, y el Señor le dio la respuesta. Nosotros como cristianos debemos aliarnos para enfrentar al enemigo. Recordemos siempre que nuestras armas no son carnales,
sino espirituales. Nuestro enemigo está ahí dentro de nosotros mismos. No le echemos más la culpa a la carne, pero también está el mundo y está Satanás. Todo lo que se está moviendo en el mundo, por eso decimos, pienso yo, vamos para una anarquía, todo lo que se está moviendo, todo lo que están llegando a los colegios, todo lo que está llegando a la población infantil, todo lo que se está moviendo es obra. Y debemos aliarnos entre nosotros mismos, pero no hacer alianzas afuera. Después vamos a encontrar cómo Otoniel, que ya lo vimos en Josué, la historia de Otoniel, y cómo ahora, a partir del versículo 21 al 36, ahora sí vienen las victorias incompletas. Porque hay una palabra recurrente, quiero que se fijen ahí. Versículo 21 de Jueces capítulo 1. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. En el 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. En el 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo y no lo arrojó. Tampoco Efraín en el 29 arrojó al cananeo. En el 30, tampoco Zabulón arrojó. En el 31, tampoco Aser arrojó. Y en el 32, no los arrojó. En el 33, Neftalí tampoco los arrojó. Y después vamos a encontrar la palabra tributario. No cumplieron como el Señor dijo, lo cumplieron parcialmente. Por sus necesidades, por su egoísmo, por su codicia, por su enfriamiento espiritual, por su desobediencia, por su ego, por su egoísmo, llámenlo como quieran, no quisieron obedecer. Y los hicieron tributarios. Entonces la pregunta es, ¿cumplieron? No cumplieron. O cumplieron sí, pero parcialmente. Y el Señor les va a decir que esos van a ser piedras de tropiezo. Y nos vamos a ver en la historia de Israel todo lo que sufrieron a consecuencia de eso. ¿Qué es lo que estamos dejando en nuestra vida, mis hermanos? Allá en lo profundo de nuestro corazón. Raíces de amargura, resentimiento, falta de perdón. Y sigamos. Cositas que hay veces vamos dejando chiquitas. Dice por allá la palabra que las zorras, y eso que son pequeñitas, hacen más daño. Esas cosas pequeñas. Verdaderamente, ¿cómo está la obediencia de cada uno de nosotros delante del Señor? Si vamos más al tema del evangelismo, del teléfono nada más, ¿cuánto obedecemos? Que cuando entremos lo apaguemos o lo tiremos al piso, le pongamos vibrador. El evangelismo, mis hermanos, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos para el Señor? ¿Lo hacemos por cumplir? ¿Lo hacemos porque me toca? ¿Lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Es un mandato. Y no es un mandato solamente para los discípulos. Es para todo creyente. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Desconocieron lo que el Señor les dijo, aunque ahí estaba, no se metan con ellos, quítenlos, no hagan esto, lo hicieron, porque nos parece que es mejor. Dijeron ellos, hoy decimos lo mismo. Y esa desobediencia era como ir plantando algo de una semillita que iba a tener un fruto tremendamente malo, grotesco.
termina en anarquía. Cada cual hace lo que se le da la gana. Yo no sé si esa palabra no es castiza. Hay algo que me llamó la atención, es que en el 16:1 dice que los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto. O sea, a ellos sí no los sacaron. Oiga, pues al que está tranquilo, déjelo tranquilo. Al que es sano, recíbanlo. Por algo el Señor no les dijo, a ellos no, solamente a los cananeos. Los ceneos, déjenlos ahí. Pero nunca más se vuelve a hablar de los ceneos que hubieran tenido problemas con ellos. Fue el único reducto que el Señor aparentemente aprobó, que estuvieron ahí. Venían del suegro de Moisés, o sea, eran de la misma familia. Entonces los dejaron ahí. Esas victorias incompletas del pueblo de Israel son las que van a llevar a la idolatría del pueblo, a cometer adulterio, tanto espiritual como sexual, porque se están uniendo con mujeres extranjeras. Y sabemos, o si no lo saben, lo vamos a conocer a través de la historia del Antiguo Testamento, en qué termina el pueblo de Israel. Malaquías les recuerda y les dice: voy a enviar un mensajero, y hasta este día el Señor no va a hablar más con ustedes, porque ya parece llenar una copa. Pero eso tuvo un germen. Tiempito después de que entraron a la tierra prometida, se olvidaron. Mire que cuando nosotros leemos Josué capítulo, ¿qué se me hizo? Aquí debe estar. Josué capítulo 24. Vamos a encontrar 5 veces que el pueblo de Dios dice, el pueblo de Israel dice, a Jehová serviremos. Y lo dicen una vez, lo dicen 2 veces, Jehová nuestro Dios serviremos y a Él solamente obedeceremos. Mientras estuvieron sus jefes ahí, fue una cuestión de solo palabra. Pero inmediatamente murieron, comenzaron a incumplir esa palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, no es que hagamos pactos? O hemos hablado con hermanos y no cumplimos. ¿Cuántas veces prometemos y no cumplimos? ¿Cuántas veces tomamos la determinación? Hoy, a partir de este momento, sí, me ha pasado varias veces. Muchas. Y comienzo a hacer algo y ya, no más. Necesitamos, mis hermanos, analizar, medir, tamizar con la palabra. ¿Cómo es nuestra obediencia? ¿Es total? ¿Es parcial? ¿O es selectiva? En el tiempo que quiero y a la forma que deseo. Hay unas consecuencias tremendas. Y muchos de los creyentes, y estamos en ese camino, por eso Pablo, recuerdo ahorita que habla de que terminó bien la carrera. El deseo de él es terminarla bien. Quizás el deseo de nosotros también. Pero sabemos que las decisiones que tomemos hoy van a afectar nuestro mañana. Y las decisiones que estamos tomando continuamente van a afectar nuestro mañana. Que eso que el Señor nos ha colocado en nuestro corazón para obedecerle, comencemos a hacerlo al 100%. Que si nos dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos, pues miremos cuáles son los mandamientos. ¿Alguien sabe cuáles son los mandamientos para la iglesia? Tarea para dentro de 8 días. Dice alguien que son más de 300. Dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Dice orar y cesar. ¿Oramos sin cesar?
El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, es esa radiografía de la sociedad de hoy y quizás un acercamiento a lo que está convirtiendo la iglesia, por dejar de segundo plano la palabra del Señor. Quizás nosotros nos comportamos peor que los ateos. El ateo dice no hay Dios. Muchos de nosotros creemos en Dios, pero hacemos las cosas como si Dios no existiera. El mundo hoy ofrece muchas cosas. Ellos transigieron, negociaron, llámelo como quiera, traficaron. Pero hoy el cristiano también está negociando mucho, porque el mundo está pidiendo y está exigiendo que usted sea popular, que usted sea reconocido, o bueno, no tanto que usted sea, sino que Él le ofrece eso. Y quizás dejamos muchas cosas de nuestra vida cristiana por correrle al mundo. Títulos, reconocimientos, aplausos. Cuando hay pecado en nuestra vida, ¿qué hacemos? Si verdaderamente el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas, debería ser algo de insofacto. Que peco e inmediatamente voy a los pies del Señor. Y no permitir que eso se ancle ahí, se ancle y se vuelva algo repetitivo. Y la conciencia comienza a cauterizarse. Primero se insensibiliza, luego se cauteriza. Y ya nos da lo mismo si pecamos o no. Sabiendo que nuestro pecado va a afectar. Porque aquí el pecado que se ve en Israel no solamente es el pecado individual, sino el pecado colectivo, porque eso trasciende. ¿Y qué va a hacer de esa persona que por su intransigencia o por su transigencia negoció sus derechos, negoció sus bendiciones por traficar con su fe? Y en los últimos momentos de su vida comience a recordar lo que pudo haber sido y que ya no es. El mundo está en competencia. El mundo se está entrando en todas las áreas de nuestras vidas. Se está metiendo en nuestras casas, si no se han dado cuenta, hace tiempos. Pero cada día son los pasos más firmes. Y nosotros lo único que podemos hacer es confiar en el Señor, cumplir con lo que Él dice y aliarnos los unos con los otros. Porque esta pelea es de todos. 11:50, ¿este era el tiempo? Que nuestra vida verdaderamente, mis hermanos, cada uno lo sabemos. Si no lo sabemos, pues que sea el Señor a través de su palabra. Hebreos 4:12 lo dice, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y que atraviesa y discierne los pensamientos y las intenciones. Es como un espejo, que cada vez que nos acercamos a la Biblia, pues tenemos que asustarnos. Tenemos que verdaderamente darnos cuenta de los pecadores que somos, pero que salgamos de eso, que pidamos perdón y continuemos. No que solamente miremos el espejo y salgamos así todo espelucado. Ay, estoy mal, pero sigo. O la picha por acá y salgo. No. El espejo es para que se arregle. La Biblia es para arreglar nuestra vida. Ponernos al orden con el Señor, pero nosotros no sabemos en qué momentos vamos a salir de este mundo. Y el mundo no se va a detener, la obra del Señor tampoco se va a detener. Pero usted y yo vamos a estar delante de Él. Ahora, la persona que no conoce, que no tiene una relación con el Señor, que no es como ese pueblo que el Señor eligió, que sacó del mugre, que sacó de la nada y lo puso en tierra prometida. Muchos estábamos en eso, la mayoría de nosotros, el 90%. Aquella persona que está hoy aquí sentada, que verdaderamente no ha valorado el sacrificio de Cristo en la cruz, que murió por usted, porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que pagar por sus pecados, y ese fue Cristo, el Cordero sin mancha. Debe arrepentirse.
y de dar ese paso de reconocer su pecado, pero también reconocer que hay un Salvador y recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador. Mis hermanos, la invitación es que antes de irnos, utilicemos los últimos 10, 15 minutos de la comunión. Cuéntele a alguien. Dígale, hermano, ayúdeme a orar. Estoy cayendo en esto. Estoy débil en esto. No estoy obedeciendo en lo otro. Abramos esa compuerta para que otros estén luchando con usted, mis hermanos. Apreciemos ese tiempo que el Señor nos da. Mire que después el pueblo de Israel en un comienzo estuvo unido y después fueron divididos en dos y ya cada tribu hacía lo que quería. Gracias, mi hermano. Esa es la obediencia que el Señor busca. Señor, te adoramos y te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Damos la honra y la gloria a ti, Señor. Señor, que verdaderamente esto no sea solamente de labios, Dios. Como dice tu palabra, para allá que este pueblo de labios me honra, porque solamente hacen y dirigen cosas que vienen de los hombres, Señor, sino que verdaderamente nuestros corazones estén inclinados, Señor. Que nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos solamente quieran alabar y bendecir tu nombre, Señor. Obrar conforme a tus propósitos, obedecer, Señor, lo que tú demandas de todos y cada uno de nosotros, Señor. Ahí tenemos lo que pasó, solamente una radiografía, un acercamiento de lo que pasó con tu pueblo, Señor. Pablo el apóstol nos dice que esas cosas se escribieron para que nosotros tengamos conocimiento de ellas y que nos sirvan como experiencia, Señor, para no repetirlas, Padre maravilloso. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender, Señor, y a aceptar que tú eres nuestro Rey, el Rey de nuestras vidas, Señor, y que no tenemos a quien más que obedecer, y obedecer lo que tú dices en la forma como tú lo dices y en la forma y en el tiempo que tú lo dices, Padre. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu, tu precioso Espíritu, tenga la libertad en nuestras vidas de poder hacer lo que tiene que hacer. Cambiar, quitar, quemar todo aquello que tiene que salir de nuestras vidas, Señor. Oramos también por las personas que no te conocen, Padre. Que tu precioso Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, obre de una manera sobrenatural, trayendo convicción, trayendo ese redarguir, bendito Padre, la convicción de una necesidad del perdón de pecados. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos, Padre maravilloso, que continúes haciendo tu obra en nuestras vidas, que nuestro corazón cada día, Señor, sean más nobles, más sinceros delante de ti, Señor, para no tener de qué avergonzarnos, Padre maravilloso. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.